días. Hoy les queremos compartir nuevamente una inquietud que hoy se va a plantear en el Pleno. Ya se aprobó en las comisiones el punto de acuerdo que metimos en días anteriores sobre esta negociación tan obscura como peligrosa que se está llevando a cabo con el gobierno de los Estados Unidos para hacer de México un mal llamado tercer país seguro. Y esto es muy importante en este momento, porque cuando el presidente Trump hace las declaraciones sobre que México no hace nada para detener las caravanas, cuando hace las declaraciones poniendo adjetivos a nuestros hermanos latinoamericanos, de lo que está hablando no es del Tratado de Libre Comercio, está presionando para esta negociación y hacer de México este tercer país seguro. ¿Qué es lo que significa? Convertir a nuestra nación en una gigantesca estación migratoria con la cual México tendría que asumir compromisos para los cuales no está preparado. Institucionalmente no tenemos los alcances, institucionalmente no tenemos la posibilidad de darle asilo a quienes lo buscan en Estados Unidos y no tenemos, sobre todo, las condiciones para hacer de nuestro país un país seguro para los migrantes. Y todo esto viene a colación porque esta negociación sigue realizándose a oscuras, sigue realizándose sin que se dé información pública. Nosotros entendemos lo delicado de la situación diplomática, nosotros entendemos que es una negociación en proceso, pero también tenemos la certeza de que los mexicanos tenemos derecho a saber qué se está negociando. Y también es importante porque frente a las imposturas de llenarse el pecho y de decir que defenderemos la patria y que atacaremos y responderemos a las defenestraciones de Trump, pues no podemos decirlo eso con una mano y por el otro lado admitir una negociación humillante como es esta de tercer país seguro. Por eso refrendamos nuestra solicitud de un informe detallado y exhaustivo. O sea, no es una notita informativa, no es que nos digan que se está trabajando. Queremos saber a qué se están comprometiendo, cuáles son los alcances, qué es lo que se está poniendo sobre la mesa. Cosas como, por ejemplo, Estados Unidos va a pagar por los servicios que presta el gobierno mexicano, ya que va a hacer de su policía migratoria, o también eso lo vamos a ofrecer como tributo. Entonces, requerimos la información detallada, no en lo personal como legisladores, lo requiere la sociedad civil y lo requieren los mexicanos. Y no podemos tener imposturas de llenarnos con adjetivos y discursos si no vamos a tener dignidad a la hora de negociar. Por mi parte sería todo, no sé si de mis compañeros quieran tomar la palabra. De parte de las organizaciones. Pues tenemos algunas copias de una declaración que hicimos con otras organizaciones de la sociedad civil, como que se opinan sobre el nombramiento de México como un tercer país seguro. Solamente voy a decir un mensaje muy corto, pero tengo copias de eso que voy a compartir con ustedes. Bueno, los Estados Unidos tienen que cumplir con las obligaciones en materia de protección internacional para personas huyendo de violencia en nuestra región. No se vale exigir a México que reciba a todos los solicitantes de asilo que pasan por México, sobre todo cuando el sistema en México cuenta con poca capacidad y todavía con problemas estructurales en la detención y en la evaluación de solicitudes. México tiene que seguir fortaleciendo su sistema de asilo, pero de ninguna manera se podría decir que es un tercer país seguro que no conviene ni para México ni para los derechos para los migrantes. Muchas gracias. No sé si hubiera alguna pregunta. ¿Quieren tomar la palabra? Perdón. Muchas gracias. Pues yo creo que hay cuestiones más importantes en la vida de los mexicanos que estar escuchando de repente cuestiones esquizofrénicas como las que hemos estado oyendo frecuentemente.
Se nos pide y se está haciendo una negociación de un tercer país seguro, pero desgraciadamente a los migrantes mexicanos se les trata peor que nunca. A los niños se les mete, y no de esta presidencia, sino anterior, a los niños se les mete en jaulas casi en Arizona, por ejemplo, se les tenía acostados en el piso. Había jaulas, había muchas cosas donde se tenía a los niños migrantes, se les está separando de sus padres, se les está separando de una manera brutal. Yo creo que antes de hablar de un tercer país seguro, deberíamos de pensar en la dignidad que tenemos como mexicanos de defender nuestros derechos. Esa es la parte importante y la parte fundamental. Los migrantes en Estados Unidos ahorita son aproximadamente 43 millones de migrantes. Ellos nos mandan una gran cantidad de remesas, son aproximadamente 28 mil millones de dólares al año, pero se está quedando en producción aproximadamente 1.290.000 millones de dólares. Eso es lo que se está quedando en Estados Unidos. Ni somos criminales, ni somos parásitos, ni somos una escoria como nos han querido poner. Y si nos quieren dejar nosotros como el escudo de ellos, yo creo que hay que arreglar cosas en la sociedad antes de que se nos nombre de esa manera. Hay que arreglar, yo creo que como vecinos podemos arreglar muchas cosas, pero tratándonos de igual a igual, no como su policía. Gracias. Bueno, primero que nada, como ya lo dijeron aquí mis compañeros, lo que necesitamos saber los mexicanos, las mexicanas, es exactamente cuál es el contenido del acuerdo, en qué términos se está basando. No solamente porque es una violación clara a los derechos humanos el considerar que México pudiera ser o estar ahorita en este momento en condiciones de ser un tercer país seguro. Una de las definiciones que tiene el ACNUR para que un país pueda ser considerado tercer país seguro es que cuenta con un sistema de justicia que le permite no devolver a ninguna persona que realmente requiere de un asilo. En México se ha incrementado de una manera dramática las solicitudes de asilo. Quizá no porque no haya más personas que estén en esa condición, sino porque ya hay más personas que saben que tienen la condición y la están pidiendo, la están solicitando. Más o menos del 2013 eran 2,000 y tantas personas que solicitaron el asilo, ahorita hay como 16,000 personas solicitándolo. Y hay un rezago de 7,715 personas que no ha podido la CONAR porque ni siquiera desde hace 8 meses tiene un lugar donde sentarse. Se cayó el edificio y ahora, sin condiciones nosotros para dar los asilos que ya están solicitando, nos están pidiendo que recibamos no solamente a los que van a transitar a nuestro territorio, sino a cualquiera, al parecer es lo que necesitamos que nos aclaren, a cualquiera que estuviera en esta característica en Estados Unidos, lo podrían mandar a México para que solicitara primero el asilo aquí en México. Están violentando con esto los derechos humanos, primero a la no devolución y el segundo al asilo. Es verdaderamente preocupante lo que está sucediendo. México desde hace 20 años ya no es el país cálido que recibía a todas las personas que pedían un lugar digno para vivir. Nos hemos vuelto en una frontera vertical que empieza desde Chiapas en lugar de que empiece desde los Estados Unidos, desde Texas. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos replantearnos la situación que estamos viviendo, no solamente internamente, sino como miembros, como integrantes de este mundo globalizado. Ningún ser humano ha nacido sin dignidad. Todas las personas tienen la misma dignidad y por lo tanto el mismo derecho a ser tratados como iguales. No nos volvamos el lugar que violente todavía más aún los derechos de los hermanos y hermanas migrantes, de los niños y niñas que están buscando una mejor condición de vida. Hemos regresado a adolescentes, el ACNUR ha por lo menos documentado 7 regresos de adolescentes en los que han perdido la vida porque no les hemos podido dar asilo en México. No hagamos de esto una excepción, no hagamos de esto la regla. Gracias. Tenemos una pregunta, senador, nada más que es en relación a otro tema. No sé si guste que sea en este momento o posterior, como usted nos diga. No, nosotros siempre al orden. Claro que sí, senador. Entonces les pregunta Marcos Zárate del Universal. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Marco. Es sobre las declaraciones de Jorge Castañeda sobre un supuesto pacto entre López Obrador y Peña Nieto para que López Obrador llegue a la presidencia y así Peña Nieto no vaya a la cárcel. El diputado Marco Cortés lo acaba de definir como primor. Entonces, ¿qué opinión nos podrían dar ustedes? Su desesperación ya raya en la insensatez.
quienes han votado todo lo han votado junto, quienes van a las mismas mesas, quienes comparten el pan y la sal, son el PRI y el PAN. No hay un solo elemento que permita suponer eso. Eso es completa y absolutamente absurdo. O sea, ahora resulta que el PAN denuncia un acuerdo de Morena con el PRI. Pues es algo verdaderamente absurdo. Quienes han estado de la mano en el ejercicio del poder y en el ejercicio de las complicidades ha sido el PRI y el PAN. Entonces, pues yo lo que diría es, entiendo su opinión, pero su opinión no constituye un dato, y al revés. Si ese es el caso, porque agarran como campañitas y se ponen todos a declarar. Si es el caso, que sean serios y presenten evidencia. Nosotros podemos presentar la evidencia de su complicidad desde el Pacto por México, la podemos presentar en las reformas estructurales y la podemos reflejar en prácticamente todos y cada uno de los nombramientos que se han hecho en este Senado. Entonces, ahora resulta, ¿no? Entonces, concluyendo, es absurdo y completamente irracional. No obedece a ninguna lógica que esté vinculada a la realidad. Es pura mercadotecnia. Gracias. ¿Algún otro compañero de los medios que quiere hacer alguna pregunta? No tenemos más preguntas, señor. Muchas senador. gracias. Gracias a usted.